Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Bienvenidos a su espacio Las Moradas. Como siempre, estamos transmitiendo desde el sureste mexicano para el mundo. Yo soy Carolina Damián y el día de hoy estaremos tocando el tema sobre el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tendremos la nota informativa desde Formación y Capacitación de Erika Vázquez de Comunicación y desde El Salvador con nuestra compañera de radio Victoria Hasta Cabaña. Saludos, compañeras. Recordándoles siempre nuestras redes sociales que son cimacradio.com y también pueden escucharnos a través de el internet, toda la programación, y dejamos los números en cabina que son 55 35 08 47 61. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe, y concretamente hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo y, como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno, en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas, lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile. Y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado diciéndole algo así como: ni me gusta tu régimen político, ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien y la persecución de las Mirabal continuó
hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador. Cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien, y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas para visitarlos tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chofer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente, todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo, que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero, ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981. En julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. La fotografía que tenéis aquí, la podéis ver, es la que está agachada en primera fila con una maleta. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el Día contra la Violencia hacia las Mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día. Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad, y son entonces símbolo de cómo las mujeres sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa. Erika Vázquez nos comenta. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones más graves y extendidas de los derechos humanos en todo el mundo. No distingue edad, origen ni condición social. Y aunque en las últimas décadas se han impulsado leyes y políticas de igualdad, las cifras continúan siendo alarmantes. Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, ya sea por parte de su pareja o de otra persona. Esto equivale a más de 736 millones de mujeres en todo el mundo. Cada año, más de 51,000 mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas o familiares, lo que representa un promedio de 140 muertes cada día. Estos asesinatos motivados por razones de género, conocidos como feminicidios, son la expresión más extrema de violencia contra las mujeres. En muchos casos, las víctimas habían denunciado previamente agresiones o amenazas, pero no recibieron protección efectiva. A nivel mundial, los feminicidios afectan a todas las regiones. En América Latina y el Caribe, las tasas son especialmente altas.
Naciones Unidas estima que la región concentra alrededor del 20% de los feminicidios cometidos por parejas o familiares en el mundo. Países como Honduras, El Salvador, República Dominicana y México se encuentran entre los que se registran mayores índices. Tan solo en México, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó más de 800 feminicidios en 2024, aunque organizaciones civiles señalan que la cifra real es mucho mayor. En África subsahariana, más de 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 49 años han enfrentado violencia de pareja. En Asia Meridional, el 35% de las mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales a lo largo de la vida. En países como República Democrática del Congo, la cifra supera el 36% solo en el último año. Estas cifras no solo muestran la magnitud del problema, sino también las desigualdades estructurales que lo sostienen. La violencia hacia las mujeres no ocurre únicamente en los hogares, también se manifiesta en los espacios públicos, en el trabajo, en las escuelas y con el avance de la tecnología en los entornos digitales, donde el acoso, las amenazas y la difusión no consentida de imágenes se han convertido en nuevas formas de agresión. A ello se suman factores que agravan la violencia como la pobreza, el desplazamiento forzado y el cambio climático. Un estudio reciente de Naciones Unidas advierte que cada aumento de 1 grado en la temperatura global podría incrementar en casi un 5% de la violencia por parte de parejas íntimas debido a la pérdida de medios de vida y el aumento de tensiones sociales. También persisten prácticas tradicionales dañinas como la mutilación genital femenina que afecta a más de 230 millones de niñas y mujeres, principalmente en África y Asia. La violencia de género deja heridas que van más allá de lo físico, afecta la salud mental, limita la educación y la autonomía económica y perpetúa ciclos de pobreza e impunidad. Erradicarla requiere acciones integrales, educación en igualdad desde la infancia, acceso real a la justicia y servicios de atención para las víctimas, políticas públicas con enfoque de género y una firme voluntad social de cambio. Romper el silencio, creer en las víctimas y transformar las estructuras que normalizan la desigualdad son pasos indispensables, porque garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, sin violencia y con dignidad no es una aspiración, es una obligación de todos los estados y una responsabilidad colectiva. Una sociedad verdaderamente justa no puede existir mientras las mujeres sigan siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas.
En el mes de octubre, nuestras compañeras Diana Damián, coordinadora de formación y capacitación, FOCA, junto a Carolina Gutiérrez de la Red de Gestoras de Derechos y a Prosubi, estuvieron en la ciudad de Barcelona, en España, en el marco del proyecto Acogidas Feministas. Las dos defensoras de derechos participaron en una agenda de incidencia muy intensa que les ha permitido conocer mejor el proceso de acogida en la comunidad catalana y compararlo con el funcionamiento en México y Guatemala. Las escuchamos. Hola compañeras, muchísimas gracias por esta conexión Barcelona, Ciudad de México. Yo soy Mari Milena Villena de Almena Cooperativa Feminista y aprovechamos la visita de las compañeras defensoras de derechos Diana Damián y Carolina Gutiérrez, de Formación y Capacitación FOCA y de la Red de Gestoras y a Prosubi respectivamente, para hacer este llamamiento, esta conexión entre territorios en la que nos van a compartir un poco sus impresiones después de haber estado varios días con una agenda de incidencia increíble aquí en la ciudad catalana. Así que adelante Diana, compártenos cómo te sientes, cómo ha sido esta semana con Almena y con Creación Positiva, así como con otras entidades en el marco del proyecto Acogidas Feministas. Me ha gustado mucho porque he aprendido muchísimo, ¿no? Muchísimo ya a diferenciar muy bien el sistema que tienen acá y el sistema que tenemos nosotras. O sea, creo que esta visita ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Conocer a las personas, además, que hacen su trabajo y meten su corazón también en ello, ¿no? A conocer a mujeres feministas también y compartir, digamos, las visiones de un planteamiento feminista y de derechos que traspasa los continentes, que traspasa los mares y que queremos que esos derechos sean universales para todas las fronteras. Y ahora seguimos con Carolina Gutiérrez de la Red de Gestoras y de Aprosubi, también en el marco de este proyecto de acogidas feministas. Carolina, ¿qué mensaje de resistencia, de lucha, de optimismo incluso nos quieres dejar después de esta semana de incidencia en la que, como muchas veces dice Diana, has podido tejer esas redes que salvan y conocer y compartir espacio con muchísimas organizaciones feministas y antirracistas que, como ustedes dos, velan por unas acogidas más justas, más feministas y por una vida libre de violencias para todas y todes? Te escuchamos, Carolina. Adelante. El trabajo que hacen otras organizaciones, porque de repente nosotros en nuestro contexto tenemos toda una forma de intervención, pero si conocemos otras experiencias, otras acciones de otros lugares, con otro enfoque, en otros países, eso nos va a permitir hacer cambios y transformar también nuestras propias actividades para no ser monótonas en nuestras actividades, sino también ir creciendo como red, a pasar de informar, de educar, ahora hacer un monitoreo y de repente más adelante hacer ya más una incidencia más planificada y más organizada. Eso sería importante. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. A orillas del río Sensunapan, en Nahuizalco, Sonsonate,
El sonido del agua se mezcla con las voces de las comunidades que dicen fuerte y claro: la octava no va. Hasta este lugar sagrado llegaron también comunidades de Cabañas, quienes por años han resistido la amenaza de la minería metálica. Dos luchas distintas, pero un mismo propósito: defender la vida y el agua. En la ribera del río Sensunapan, donde la empresa Sensunapan SADCB busca construir una octava represa hidroeléctrica, se realizó un intercambio de saberes y experiencias entre comunidades indígenas náhuatl de Sisimitepec y Puzlat y pobladores del departamento de Cabañas. El objetivo: fortalecer la articulación entre territorios que defienden el agua y la vida, explicó Marta Rivas, del equipo técnico de ADES, organización que promovió el espacio. Principalmente el objetivo de poder visitar la comunidad Sisimitepec es que las comunidades de Cabañas puedan en primer momento conocer, ¿verdad?, cuál es la experiencia de lucha de muchos años ya, de más de 20 años que tienen acá en Nahuizalco en la defensa del río, y que podamos además desde ahí sensibilizar y concientizar sobre la importancia de articularnos como comunidades organizadas en la defensa de la vida, en la defensa del territorio, y poder apostar por una defensa común y en defensa de la casa común, ¿verdad?, que es nuestro país. Desde Cabañas también llegó Miguel Martínez, de la comunidad El Matasano en Hilo Vasco. Él asegura que el encuentro fue una muestra de unión y esperanza entre comunidades que resisten. Para mí es muy bueno porque usted sabe que entre más personas hay que apoyen a los dirigentes, pues yo creo que se puede lograr esto. Por eso nosotros venimos de otras partes para darles un apoyo hacia ellos, para que las personas que ven que nosotros venimos, ellos pueden agarrar una fuerza y pueden decir: sí, vamos a apoyar esto, porque también ellos están organizados. Las comunidades de Nahuizalco, organizadas en el Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales, reafirmaron que su territorio no está en venta. Para Sofía Morán, este intercambio fortalece su esperanza para seguir defendiendo los ríos. Pues para nosotros es un signo de esperanza el saber que no estamos solos, y el saber que personas como ustedes también desde su lugar están llevando adelante una lucha. Es algo que fortalece, que anima, que da esperanza para continuar, ¿verdad? A pesar de las adversidades, saber que hay algo que nos une, nos motiva a seguir adelante. Por su parte, el Tata Francisco Pulque, guardián ancestral de estas tierras, recordó que ni el dinero ni las promesas harán que abandone su territorio. Las empresas engañan a medio mundo, todos nos engañan. Por eso yo les digo a ustedes, allá en su territorio, la lucha por la minería, por lo que sea, digamos, no hoy, mañana y hasta morir. No, que aquí me han ofrecido en 2009 que pida la cantidad de dinero que yo quiera y una plaza para mi hijo. Yo les dije, no necesito de su dinero. Ahí nacen las frases que yo les dije. De mi territorio, ni un centímetro, ni un centavo, ni millón. Y yo me mantengo. Durante el intercambio se realizó un recorrido por sitios sagrados, una invocación y un conversatorio donde las comunidades reafirmaron su compromiso en la defensa del agua y la vida. La octava no va. No a la minería. No a la minería. Entre ríos, cantos y esperanza, las comunidades de Cabañas y Nahuizalco unen sus voces por un mismo sueño: que el agua siga corriendo libre y la vida siga floreciendo en sus territorios. Lo de mi hija era un pedazo de cráneo de 10 centímetros. Y esa es toda mi hija. Y después yo la oía el teléfono que sonaba, y yo le decía: Dalí, pues ¿quién te habla tan tarde? Y luego me decía: pues es que es Roberto, el policía. Y le digo: ¿por qué te habla tan tarde? Pues que le hable a su esposa. ¿A ti por qué te habla? Dice: no, es que me habla para decirme que quiere que yo vaya a trabajar, que él conoce un lugar donde puedo ir a trabajar de bailarina. La miraban otras personas en el centro, en los bares. A ella 2 años la vieron en los bares, que la traían en los bares, en los hoteles del centro de la ciudad de Juárez. Y cuando nosotros nos avisaban, pues ya íbamos, pero ya no estaba, ya se la habían llevado. El miedo ya no lo conocemos, ya nos quitaron la mitad de la vida.
Ya nos han quitado todo, nos robaron, no nomás mataron a nuestras hijas, sino mataron nuestras ilusiones, nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de comer, de seguir adelante. Entonces esa violencia, esa es la punta del iceberg, la punta de la montaña. Es lo que se alcanza a ver, que es lo que nosotras vemos. Pero todo lo que está oculto, lo que no sabemos, las que no denuncian, las que no dicen nada, son muchísimas. Un chavo de 25 años, porque ya está en prisión también, ya tuvo una sentencia, quien dice, pues la mato, la encobijo y la tiro. Que al cabo no pasa nada. ¿Quién hace eso? ¿Quién se siente seguro de hacerlo? ¿Y quién tiene responsabilidad de eso? El gobierno. O sea, pasaban los segundos, pasaban las horas, mija. A mí se me hacía interminable. Y mi hija, ¿por qué no regresa? Y mi hija, ¿por qué no regresa? En los momentos en que yo salía, mi hija, para poner las pesquisas, yo decía, le digo, mi hija en todo momento siempre pensó en su madre. Y en todo momento, ¿cómo no salir? Salir a caminar y pegar y poner su foto para que ella me vea. Porque a veces tú ponías una pesquita azul y te decían, señora, a lo mejor ya las traen vendiendo, señora, las traen acá. Señora, pues a lo mejor ella ya se fue con su novio. Ya no quiere saber de ustedes. A lo mejor no quiere saber de mí, pero sí quiere saber de sus hermanas. Sí quiere saber de su papá. Pero y que ella sepa que la estamos buscando. Hacíamos grupitos, mija, para ir a nosotros mismas a hacer la búsqueda. A casas, a barrios solos, o sea, a lugares muy lejanos. Hicimos rastreos en los cerros. O sea, subíamos esas piedras, mija. Créeme que subíamos y decíamos, mi hija no puede estar aquí. Mi hija no puede estar aquí. ¿Me entiendes? Hay mamás que se nos desmayaban. O sea, yo tuve una hija, mija. Te lo puedo decir con mi corazón en mis manos, pues con mucho amor. Yo tuve a mi hija con mucho amor, completita, ¿entiendes? Con carnita, y fue creciendo mi hija y la fui protegiendo como yo pude, con todo mi corazón. Y que un momento te digan, sabe que se encontraron restos, y eso es lo que le voy a entregar. O sea, es muy difícil, mi hija, es muy difícil para uno. El tema de un hombre que asesinaba a su esposa o a su pareja sentimental, lejos de ser un agravante, era un atenuante, porque era un crimen pasional. Desde el momento en que supimos que iba a haber un confinamiento, ¿no? Desde principios del 2020 en que empieza a escucharse todo esto, sabíamos que el tema de violencia familiar y sexual iba a ser muy complejo, porque sabíamos que el lugar en donde iban a estar confinadas las mujeres era en el mismo lugar en donde estaban viviendo la violencia. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años.
trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre hacemos un cierre de programación. Y el día de hoy estuvimos abordando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en toda la República Mexicana estarán diferentes actividades, manifestaciones, incidencia por parte de diferentes colectivos dentro de toda la República. Y hay que estar pendiente en las redes sociales para la convocatoria que sale en cada ciudad para poderse unir y estar muy pendiente de las actividades a través de las redes sociales de los diferentes estados de la República, ya que existen en cada estado de la República existen diferentes actividades y mujeres activistas o colectivos o asociaciones que están trabajando el tema de la no violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que es importante acudir y fomentar las buenas prácticas como personas que somos responsables de también haya paz y que hay un avance en el conocimiento, en las formas, en las maneras en las que nos conducimos y nos relacionamos con las otras personas, ¿no? Que no tiene que ser siempre a través de insultos o de golpes o de discusiones absurdas, sino también el diálogo, la comunicación, el entendimiento, el respeto. Hay muchas maneras de poderse comunicar y se nos ha enseñado que la violencia es un método que funciona, pero en realidad no es real. Lo único que causa es inseguridad, es miedo, temor, angustia y una soledad emocional muy profunda. Y estas personas que son niños o adolescentes van creciendo y se vuelven adultos rotos, que ya lo hemos mencionado varias veces en otros programas, sobre cuidar mucho el alma de las personas, porque es lo más importante que tiene una persona en la vida, es el alma. Las mujeres, los niños y las niñas siempre son muy vulnerables a toda esta violencia y son las más vulneradas en los procesos, ¿no? De las guerras, en las migraciones, en la cuestión de atención médica siempre, ¿no? Eso no quiere decir que los hombres también no sean vulnerados en sus derechos, pero siempre las mujeres tienden a proteger a la familia y entonces se dejan hasta el último. Entonces ese es el caso real del 90% de las familias en México, es que las mujeres siempre dejan su salud hasta el final y ponen por encima a los hijos, a la pareja, al esposo, lo que sea. Entonces es importante como mencionar que no podemos seguir reproduciendo estas malas prácticas que nos han enseñado de generación en generación, de que solo hay que ir al médico cuando están muriendo o cuando ya no hay nada que hacer, sino hacer constantes chequeos de Papá Nicolau para detectar si no tienen algún tipo de infección o si están súper bien o si tienen algún tipo de enfermedades que se pueden detectar a tiempo y se pueden controlar con medicamentos y totalmente erradicarlas. Tener cuidado con el sobrepeso, caminar por lo menos 30 minutos al día,
hacer un poco de movilidad, de ejercicio, de fomentar menos el azúcar, más el agua, en fin, todas estas buenas prácticas que también generan violencia en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta violencia al no cuidarlo, a comer lo que sea, cuando sea, como se pueda. Entonces, precisamente eso genera muchísimos cambios en el cuerpo, uno que sea cuidado y uno que no lo es. Hay que intentar cuidar nuestro cuerpo también como parte de nuestra alma, nuestra bienestar, ¿no? Como personas. Y que eso al final también refleja un cuidado en tu familia, en ti y en todo lo que te rodea. Creo que es muy importante cuidarnos a nosotras mismas antes que a los demás. En los feminicidios que hay dentro de la República Mexicana, los índices son altísimos, siguen existiendo y la presidenta ha tomado muy poco cartas en el asunto con respecto a estos temas, y es tan notorio porque todos los días vemos cómo mujeres aparecen hecha pedazos en diferentes partes de la República, desaparecidas, asesinadas, y entonces siempre tienden a poner algún tipo de justificación con respecto a esto, ¿no? Es que ella salió de noche, es que ella salió de día, es que iba vestido de rojo, de amarillo, de azul. O sea, siempre buscan que la víctima sea la culpable de la situación y no los hombres que son los victimarios. Es muy importante como recalcar que no le pongamos más carga a las víctimas de la que simplemente no la tienen, y realmente ver quién es el responsable. Pero también como sociedad tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad también es educar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, sean hombres y mujeres, a la no violencia, a no reproducir estas violencias con sus novias o novios. Siempre esta cuestión de la violencia, de fomentar la comunicación, fomentar las buenas prácticas, los buenos valores, porque en serio nos hace muchísima falta la empatía, el respeto hacia los cuerpos de las demás y de los demás. Entonces es muy importante recalcar esto, el autocuidado, pero al mismo tiempo el enseñar a los demás a que respeten tu cuerpo y que respeten su cuerpo. Creo que cuando la gente alrededor de ti lo tiene claro, haces relaciones sanas, haces familias sanas, haces hijos sanos, haces mujeres sanas, y esto se va reproduciendo y es un efecto dominó. Lo reproducen con sus hijos, lo reproducen con sus parejas, lo reproducen. Entonces, claro que sí, hay un impacto cuando cada familia pone un granito de arena para que sus seres queridos alrededor sean personas sanas, y también fomentar que si hay alguien de tu familia, así sea tu hijo, tu abuelo, tu tío o cualquier hombre de la familia, o hasta mujeres que hayan abusado física o emocionalmente de alguno de tus hijos o de tus hijas, se tiene que ir de la familia sí o sí. Siempre elige por el amor a tus hijos y tus hijas, porque son las personas que confían en ti. La gente que te hace daño no debe estar cerca de ti. Así sea tu madre, tu padre, tu tío, no pueden estar cerca de ti. Tienes que alejarte de esas personas y hacer una vida en otro lado, donde empieces de manera sana, donde empieces de manera buena, donde empieces a sanar las heridas y puedas tener paz en tu interior. Nadie puede obligarte a permanecer al lado de gente que te hace daño. Y con eso cerramos el programa de hoy. Nos vemos hasta la próxima. En conducción, Carolina Damián, y en controles técnicos, Erika Vázquez. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.